Hola, soy Fabi. Continuando con la historia del mueble norteamericano, vamos a ver en este video el estilo canadiense, colonial y tradicional y cómo se adapta al gusto contemporáneo, los estilos contemporáneos. El Musée de la Chine, Musée de la Chine en francés, está situado en el distrito de la Chine de Montreal. El museo fue fundado en el año 1948, 2 años después de que la ciudad de la Chine comprara la Maison Lemoine. Es aquí donde vamos a encontrar piezas únicas de mobiliario y enseres domésticos y también ver la arquitectura de aquella Canadá colonial. Para poder entender mejor este estilo, les recomiendo no solo ver previamente el estudio de los estilos tradicionales clásicos, en este caso ingleses, también algo de franceses, ver el estilo norteamericano estadounidense. El complejo del museo incluye el patrimonio de Lemoine, una colección arqueológica clasificada, 2 edificios del siglo XVII y un jardín de 50 esculturas contemporáneas completan esta visita cultural a visitar como referencia. Esta zona corresponde a las tierras a lo largo del río San Lorenzo, que René Aubert Cavelier de la Salle vendió en el año 1669 a Jacques Lebert y Jacques Lemoine. Como verán, arquitectura tradicional de piedra, techos de pendiente, tejados de madera, hermosa arquitectura en un enclave geográfico maravilloso como lo tiene Canadá. Dentro del museo encontramos escasas piezas porque para poder comprender este estilo, dado que Canadá, más salvaje si quieren, conquista, los pioneros, más todavía que Estados Unidos, les recomiendo ver el video correspondiente al estilo norteamericano que tienen en este canal para poder complementarlo porque es mucho más rica la historia o más variada la historia del mueble y la decoración de Estados Unidos. En este caso, Canadá es más limitado con ciertas influencias francesas. Saben que Canadá tiene, o actualmente, 2 idiomas oficiales, 2 acervos culturales, el inglés y el francés. Dentro de sus salas, entre 1669 y 1671, los cuñados Charles Lemoine y Jacques Lebert establecieron el primer comercio de pieles en la Chine. El edificio sirvió como comercio de pieles durante poco más de una década. Los dos comerciantes no vivían en el edificio, sino que lo usaban como lugar de trabajo para sus empleados. Sí, es rústico, como verán, paredes de piedra con unión de argamasa, chimeneas de gran porte, rústicas también, y rescatando el mobiliario podemos ver una cuna, una cuna, diríamos, campestre, de granja, pala, una suerte de carretilla, elementos para cultivar, toneles, trípodes, baldes de madera, todo muy, muy sencillo. Muebles de época colonial británica, en exhibición en este Museo de la Chine, recuerden que está en Montreal, como dicen los franceses, o Montreal, Quebec, Canadá. Miren qué hermosas piezas. Tenemos la clásica silla para niños, silla con característico de los muebles de influencia inglesa, con doble travesaño lateral. Acá les conviene repasar lo que se vio del mueble Tudor y Jenny María para poder comprender esta estética, con aldabas, es decir, una frailera. Ya saben que los fraileros, si me siguen en la historia del mueble, son muebles rígidos, con travesaños, con aldabas. Y en este caso, bueno, a la inglesa, siendo un mueble canadiense de la época colonial, con dobles travesaños. La cuna también muy acogedora para el niño, para el bebé, y prácticamente es como un cajón, ¿no? Con unas bases, con unos patines que basculan haciendo una cuna, vieron que arrulla al bebé con sus movimientos. La ventana, bueno, con vidrios repartidos, no guillotina, con postes batientes, con hojas batientes. Y bueno, esta es la ambientación como la propone el museo. En pisos de madera, hasta la escoba tenemos. Bueno, recordemos un poco el mapa canadiense, un gran país Canadá en tamaño, un país muy ártico, ¿no? Con el límite con Alaska, ahí está la bandera, ahora vamos a hablar de las banderas porque es un símbolo muy fuerte y muy respetado en Canadá, cosa que no lo vamos a encontrar en la decoración porque no está permitido por ley usar
la bandera en textiles y en decoraciones, es muy curioso eso. Y vemos la bahía Hudson, los territorios del norte, gélidos, por cierto, bueno, un país que de gran extensión, pero con clima bastante complicado. Bueno, bandera de Quebec. Fíjense, vamos viendo las diferentes banderas. Ustedes dirán, acá está la flor de lis de Francia. Y sí, recuerden que fue colonia francesa también. La bandera de Ontario. Aquí vamos a ver las banderas de las 9 provincias más los 3 territorios que conforman Canadá. Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Manitoba, Columbia Británica, la isla del Príncipe Eduardo y Saskatchewan, esos nombres que provienen también de originarios, de pueblos originarios. Alberta, Terranova y Labrador, el Yukon, territorios del noroeste y el Nunavut, ¿vieron? Con elementos que tienen que ver con los pueblos originarios. Aquí vemos un paneo general para comparar y, por supuesto, haciendo alusión a la bandera de origen de los países que colonizaron, la bandera de Francia, por ejemplo, del siglo XVI, o la bandera inglesa, que fue cambiando con el tiempo. La bandera utilizada de 1868 a 1921, la de 21 a 57, la versión del 57, hasta llegar a la que conocemos, la bandera oficial actual, que es la del 65, con la hoja de un árbol. La búsqueda de una bandera distintiva canadiense comenzó en serio a mediados del siglo XX. Hasta ese momento, Canadá utilizaba la bandera roja británica con el escudo de armas de Canadá en el centro. A medida que el país se alejaba del dominio británico y buscaba restablecer su propia identidad nacional, surgió la necesidad de adoptar un símbolo que reflejara sus valores y herencia únicos. La bandera nacional de Canadá simboliza la unidad del país y refleja los valores compartidos que enaltecen a sus ciudadanos. Equidad, libertad e inclusión. La hoja de arce ha sido empleada históricamente para representar la identidad canadiense. Es el símbolo más distintivo de la bandera de Canadá, con 11 puntas de color rojo sobre un fondo blanco. Este símbolo hace referencia a la flora típica del país y su naturaleza. Fue diseñada por Jacques Saint-Cyr. A pesar de ser el emblema más destacado de Canadá, no posee un simbolismo o significado oficial. No obstante, para muchos canadienses, la hoja de arce representa orgullo, valentía y lealtad. Volviendo al Museo Lachine y acercándonos aún más a estas escasas piezas, pero muy valiosas, originarias de su época colonial, volvemos a ver el detalle de la silla para niños, frailera, la cuna, la parte superior de una suerte de carretilla o de recipiente para cargar diferentes elementos de la granja, la pala, la escoba, atrás un banco cofre, un armario, la gran chimenea. Y en otros rincones del Museo de Lachine podemos encontrar la parte más moderna, ¿no? Refiriéndonos, ya estamos viendo un grandfather clock. Si siguieron en la historia del mueble inglés, saben que aparece a partir del final de William and Mary en la Reina Ana, en el Queen Anne, por el tema técnico, ¿no? De la inversión del péndulo, y es imprescindible tenerlo, obviamente. Hecho en Canadá, porque son países tributarios justamente de Inglaterra y de Francia. Francia en menor proporción en cuanto al mobiliario, nos remitimos, ¿no? Bueno, ahí vemos una hermosa chaise longue meridiana, esta cama de reposo tan popular a partir, vieron, de finales del siglo XVIII, y su estética correspondería a la influencia que recibe de Regence y también del Luis XV, la parte francesa. También vemos un trineo muy bonito, fíjense a la derecha, para niños, un caballo con balancín, caballo de madera, un tren, juguetes y demás enseres cotidianos. Una jaula para pájaros con una terminación en remate parecido a lo que usaba la reina Ana, el cuello de cisne. De nuevo, este salón principal, donde se puede ver al fondo el banco cofre, muy líneas muy simples y un armario también completamente sencillo.
Estamos hablando de muebles de época colonial en Canadá. Cuando era territorio, vieron disputado entre dos potencias. Canadá disputado por Francia e Inglaterra. Hoy saben que es un país que tiene los dos idiomas oficiales y parece que se congenia bien los habitantes con esta doble herencia. Miren qué lindo tratamiento de la piedra en la pared, un acercamiento a la vitrina con estas piezas lúdicas, juguetes, también un fonógrafo, diferentes piezas de imprenta, ladrillos históricos. Hermoso, todas las piezas realmente invaluables, hasta, miren, vajilla que a pesar de estar rota, es parte del acervo cultural invaluable que escasamente en pocas piezas conserva el Museo de Lachine, o el Musée de Lachine. Hasta botones, miren, elementos de mercería, más aquí cacharros de cerámica, algunas representaciones de pájaros autóctonos de la región y un altillo, desván, con su clásico techo, cabriadas de pendiente, todo el sistema de tiratería o cabios, de ahí el nombre cabriada, pisos a la inglesa, con tablas. ¿Qué maderas usaban? Roble, encina, pino, muy similares a las que mencioné en el video de el mueble estadounidense. También tenemos el periodo ya propio del siglo XIX, y si, lo vuelvo a repetir, si me han seguido en la historia del mueble inglés, esto les suena conocido. Y sí, vuelvo a repetir que son países tributarios de Inglaterra, desde las sillas Windsor, derivadas de primera etapa del Chippendale, después tenemos esa linda silloncito de escritorio Regencia, o Regency, y un roll top. Ese secretaire, ven, con el cilindro, también de influencia francesa, sin persiana, sino con la tapa completa, arriba con la bancada en friso, muy de influencia neoclásica. Todo esto para que comprendan mejor, al igual que pasa con el mueble y la estilística norteamericana, les conviene primero repasar los estilos clásicos completos, que en este canal están todos los franceses, todos los ingleses. Qué hermosa la salamandra, con diferentes piezas, planchas, pavas, quinqués para iluminarse, el grandfather clock, alfombras muy simples. Y este es el tipo de arquitectura que encontramos hoy en día de tradición. Esa tradición que viene del mundo inglés, que tiene que ver con salientes, bow windows, ventanas en forma perpendicular, arcos escarzanos, en este caso un cuarto de medio círculo, también adintelados. Bueno, todo esto viene de todo un acervo desde la época del Tudor, de lo que sería la Inglaterra medieval, camino al Renacimiento, y cómo se traslada a América. Techos de pizarra, en este caso, pero son casas de ahora. Y fíjense cómo se traslada a lo contemporáneo, con estas casas de madera. Bueno, saben que Canadá es un país maderero por excelencia, por sus bosques, y aquí vemos cómo se expresa esta arquitectura actual, hecha de base de manera muy contemporánea, pero preservando el espíritu de la tradición canadiense. Comparemos dos entradas, dos porches de dos casas. Una trabajada de una manera muy similar a los bungalows de Greeny Green, si quieren ver eso, en este canal está ese estilo, y las artes oficios también, las arts and crafts, para que vean qué trabajo exquisito se hace con respecto al trabajo de madera, eh, al trabajo de los troncos achados de manera artesanal, estos grandes sleeping porches, como decían en el estilo Greeny Green, el estilo artesano norteamericano, como para poder relajarse, sentarse en una silla confortable. Y interesante la araña, hecha de tres partes, con tres pisos, muy de espíritu medieval. Por supuesto, se privilegia también el trabajo de vitrales en la parte superior de los postigones superiores de la ventana. En el lado derecho, más rústico, casi de cabaña, les diría, no muy diferente a lo que puede encontrar en el territorio pionero norteamericano, estadounidense, perdón, Canadá también es en Norteamérica. Bueno,
Estados Unidos. Y una particular predilección de los canadienses por los textiles escoceses. Bueno, dos porches, uno más rústico que el otro. Un acercamiento al de la izquierda que estábamos viendo, mejor acabado en la terminación, con los farolillos que remiten un poco a la influencia que va a tener de la versión de las artes y oficios, las Arts and Crafts en Estados Unidos, que va a ser el estilo artesano creado por los Green y Green. Los interiores, estos son interiores actuales, pero vienen con este acervo del trabajo en madera, esa tradición canadiense, país maderero por excelencia, donde podemos encontrar estos acogedores ambientes que por supuesto hoy en día como que da escalofríos pensar cuántos árboles dieron la vida por este tipo de arquitectura. Sí, posiblemente, bueno, habría que tratar de evitar esto, pero es muy difícil que los canadienses dejen de hacerlo, ¿no? Porque el país es muy, muy forestal y una de sus industrias más fuertes es la de la madera, ¿no? Pero bueno, pueden ser también de época, hay que conservarlos. Fíjense qué maravilla cómo está ambientado con alfombras orientales, algunos sillones a la inglesa victorianos, lámparas medievales con pantallas. Vamos a acercarnos un poco más. Y hay mucha influencia de las artes y oficios también. Si les interesa las artes y oficios, o lo que estoy mencionando, el estilo artesano Green Green, en el canal tienen esos dos estéticas dentro de lo que es la lista de reproducción Historia del Diseño. Y aquí podemos ver también el bow window, en realidad es un bay window que son estas salientes típicas de influencia Tudor, pero llevado al territorio canadiense, muy rústico, con inclusive tratamientos de bancadas y bases de esa mesa directamente con troncos. Acerquémonos un poco más. Y sí, la parte de textiles, si bien no se puede usar la bandera canadiense, como lo hace Norteamérica, que Estados Unidos sí lo hace. Usa la bandera para poner, vieron, en la ropa y en los almohadones, en las mantas, aquí no. Pero sí hay emblemas característicos como son la parte de la fauna, el oso, el alce, muy bonitos. Una cocina, fíjense, si bien son actuales y esta disposición de diseño de cocina, saben que las alacenas y demás vienen a partir del diseño del siglo XX, se ha adaptado muy bien con tableros replanados en las puertas, ¿no? Grifería actual, pero con gusto vintage, en cobre, buena elección de cacharros de cobre también. A la derecha, más rústico todavía, parece una cabaña donde ven el tratamiento de maderas es un poquito más, sin tanto lustre, con más descuido en el tratamiento del corte, a propósito, exprofeso, como hacían los pioneros. Es una cocina de pioneros. Hoy en día se pueden hacer así. Y por supuesto, las sillas que provienen del frailero, que como en su momento les enseñé, en el Renacimiento hay de todos los orígenes. Hay que ver cómo está dispuesto la altura del respaldo, las decoraciones, pero tienen algo en común las sillas fraileras de todos los orígenes, que son los travesaños del respaldo, que son las aldabas, llamadas aldabas, y los travesaños bajos que sostienen toda la parte, la tirantería, que sostiene la parte de las patas, ¿no? Balaustre solo adelante. También mesas con importante trabajo de balaustre, seguramente de gran volumen, como corresponde a Inglaterra ya desde la época del Tudor. Una mecedora infaltable, si se puede tallar mejor el respaldo, da una sensación más acogedora. En cuanto al tratamiento de pared, muchas veces la unión de los troncos se hace con juntas de argamasa que tienen un aspecto encalado, bien blanco para destacarlas. Son igual imágenes de cocinas actuales que conservan este patrimonio cultural. Nuevamente, este caso, unas sillas más altas para un breakfast y en primer plano, a la derecha, ver una silla más artesanal con tallado. Estas son también muy características del mundo inglés.
desde la época que empiezan con el Tudor, a través del estilo eh, jacobino, isabelino, pasando después por Chippendale, después por el Windsor, y terminamos con gran cantidad de balaustres torneados. Los balaustres son esos postes torneados que tienen, por ejemplo, los respaldos. Bueno, seguimos con el sistema frailero de asientos, que recuerden que si viene de influencia inglesa, el doble travesaño lateral lo caracteriza. La mecedora es importantísimo en estas decoraciones. Más, fíjense, inclusive con calados en la aldaba superior de la silla en forma de cruz. Un sencillo aparador con tiradores de madera. Me remito al que está al fondo a la derecha con el quinqué de vidrio verde. El quinqué es esa lámpara que ven ahí de gusto victoriano, porque el victoriano va a llegar después en el siglo XIX a estas tierras americanas. Más de cerca, con asiento diríamos, de anea, de esterillas, de elementos vegetales, la variedad de las sillas en cuanto a diferentes tratamientos de aldabas. Las aldabas son los travesaños que unen el respaldo. Y un baño victoriano, sí, muy interesante, con una cómoda, con diferente distribución de cajones, que es lo que caracteriza la influencia inglesa, y una hermosa bañera metalizada. Esto, les aclaro, actualmente está en uso, no pertenece al museo que visitamos. Pisos de terracota. Es muy importante las paredes de madera, que hoy en día se pueden imitar tranquilamente con revestimientos. Y vamos a ver un poco cómo hoy en día este estilo tradicional canadiense se ve en las revistas de decoración actuales. En esta hermosa casa rodeada de praderas, con techo a dos aguas y una estructura de madera blanca, con hermosas ventanas que dejan pasar la luz, ya que estamos hablando de un territorio casi boreal, ¿no? El de Canadá. Y esa entrada tan luminosa que caracteriza a esta arquitectura proveniente, vieron, de influencia anglosajona. Cocina y comedor equipado con sillas de roble, una mesa antigua de los propietarios. Con al gusto Biedermeier también podemos tener. Todos esos estilos que menciono están en el canal. Los colgantes galponeros, que están tan de moda hoy en día. No, estos son cosas actuales de adaptación para la vivencia actual de la influencia canadiense. Por ahí Estados Unidos tiene más riqueza de variedad, lo van a ver en el video correspondiente. Canadá, les repito, es un territorio más indómito todavía en su momento que lo que fue Estados Unidos, que ya fue bastante. Y esto es un tratamiento actual para lograr este look canadiense, no olvidarse de los animales autóctonos. Ahí tenemos una hermosa mesita de luz con una interesante madera con lindo dibujo, muy parecido a la pinotea, y los animales, tanto en un cuadro como en una máscara de oso. También en los almohadones. Los escoceses, como verán, son preferidos de la decoración canadiense, y también el elemento característico de los pueblos originarios nativos de la región, con esa cabeza, ¿ven ahí? Y las telas, ¿no? Como les decía, escoceses, estos son actuales. El alce, la sensación de mullidez que da la calidez. Y en el dormitorio principal, por ejemplo, en esta vivienda, se eligieron los complementos textiles, almohadones, cojines, mantas, en el mismo verde del paisaje que se cuela por las ventanas, un verde muy bonito, casi diríamos un verde apastelado. El color de los almohadones o cojines, verde ácido, contrasta con las sábanas grises y crudas. Y siempre mantas tejidas. Esto va igual para el estilo norteamericano de Estados Unidos. Son piezas actuales. Comparemos dos tipos de dormitorio. El de la izquierda, adaptado a lo contemporáneo, con el acervo cultural que proviene de este mundo canadiense de época virreinal, de época pionera, pero también con el gusto francés.
el incluir, por ejemplo, un silloncito que estamos viendo a la izquierda, Luis XV, y también, bueno, puede ser, por el tipo de pie que tiene, alguna variante inglesa, ¿m? Y también el uso de algunas piezas rústicas como la mesita de noche. Y en el lado derecho, hasta tenemos esas típicas raquetas que se usan para la nieve, ¿vieron? Para no enterrarse, acolchados escoceses, a tomar nota con eso, ¿no? Y los colores cálidos, con negro, con gris, y una alfombra también de gusto nativo. ¿M? Sillones de mimbres, quinqué, o estos faroles que recuerdan también el espíritu pionero. Noten anotar la diferencia con la pared de madera, pero en el caso de la izquierda también el techo será en madera. Vistas espectaculares siempre tienen en estos hermosos paisajes hacia la pradera y el mar. Podemos comparar estos dos porches, uno de la casa contemporánea, que ya estamos viendo un mueble característico canadiense que lo vamos a ver en detalle, y el de la derecha, más tradicional tipo cabaña, ¿no? Y es importante en estas casas actuales un poco la influencia que reciben de los Hamptons, situada en la costa este de Long Island, Estados Unidos, inspiran a Canadá también. Si les interesa, está en este canal el estilo coastal, que habla de eso justamente, de la casa de los Hamptons, así se orienta. El aprovechamiento de la luz natural, la elección de materiales, la orientación y la distribución de los ambientes giraba en torno a la idea de que la casa siempre debe ser sostenible, ¿no? Se remite a materiales que se obtienen naturalmente y que pueden volver a reciclarse. Podemos entrar, ya lo dije en otros videos, en discusión tal vez con respecto a que provienen de la madera, y la madera es valiosa porque proviene de seres que son ya considerados imprescindibles para seguir combatiendo el cambio climático, que son los árboles. Pero bueno, estamos en un país, un origen muy forestal, que es Canadá. No solo la pintura, sino también el mobiliario y las tapicerías se eligieron de colores claros para potenciar al máximo la luz, y se dejaron los tonos más vivos para crear contraste con los detalles. Y todo muy apastelado, muy luminoso, y el gusto también por siempre la simpleza que tiene la estética canadiense, aún hoy. Hay una suerte de mezcla de texturas que lo hace tan acogedor siempre, que es lo que se busca, obviamente. Comparemos, aquí ven, la recepción que veíamos antes, el porche rústico, y a la derecha, en esta casa contemporánea, que retoma un poco lo rústico en algunos detalles, pero el resto de la casa tiene acabados más netos, ¿no? Y un mueble, miren, un mueble de recepción muy bonito, de influencia clásica, es una mezcolanza, diríamos acá, una mezcla entre renacimiento y un gusto más neoclásico. No es que sea por ahí un mueble original, pero de época tal cual. Fíjense que tiene zapatas o zapatillas abajo o patines, y unos tirantes que van uniendo estas patas, estos montantes, y unos arcos, a modo de, nos hace acordar un poco lo que se hacía con la curul romana, ¿no? Bueno, por eso les voy repitiendo cosas que conviene ver la base de la historia del mueble para entender estos estilos tributarios en otros territorios, y después lo que pasa hoy en día, ¿no? Porque siempre conociendo el pasado, y esto se lo digo a mis alumnos también en clase, se saca más, se aprovecha más todo. No nieguen la historia la historia del mueble, ni la historia, ni la historia de los estilos, porque es una fuente de información impresionante para lograr ser un buen profesional del diseño, así es que eso es lo que buscan. Comparemos de dos casas diferentes, una más con cabaña, con chimenea, ven, con piedras abujardadas, rústicas. Por ahí tiene una tecnología de calefacción con caja de combustión y todo, pero se disimula bien. Y cómo utilizan la parte superior, chimenea tipo a la inglesa, con el tiraje adelante, con el célebre mantelpiece o ese estante, apoyando un cuadro, unos velones,
el rincón cozy, que nos da la sensación, ¿vieron?, de calidez. Esto es un dormitorio. Y ya podemos destacar que la cama tiene influencia del Tudor crowneliano, ¿no? De ese Tudor con balaustres en forma de repetitivos, de anillos. En cambio, la derecha, más contemporáneo, se van a dar cuenta porque buscan en lo contemporáneo, buscan más las paredes más lisas, más lo blanco. Y si hay una pared, una chimenea de piedra, que también tiene un sistema de combustión contemporáneo, por ahí lo decoran, vieron, de una manera más informal, mm, con elementos más eclécticos, contemporáneos. En este caso particular, destaquemos la mesita de centro que recuerda un pedazo de tronco, ¿no? Los farolitos apoyados son muy importantes. Miren cómo se llega a lo contemporáneo completo sin perder la esencia de lo que es lo rústico, pero inclusive trabajando con piezas más aserradas. Bien, en este caso sí hay revestimientos para lograr esos acabados melaminizados con base de MDF o de algún aglomerado que ahorra un poco la madera, la pieza de madera intacta. Qué bello paisaje con esas coníferas altas. Esto sería una planta alta, ¿no? Los grises, las texturas, el diseño chevron, algún diseño más evocando al pasado, artesanal, queda también. Por ahí tenemos también una araña que simula una araña de corona medieval, con tipicidad de foquillos o lamparitas, una chimenea muy, muy rústica. Y los sillones, sí, los sillones a partir del victoriano y los sillones modernos, apoltronados, en textiles variados, claros. Hay adornos metálicos, adornos de cerámica también, y mucha luz, es decir, muy vidriado todo. Estamos viendo elementos contemporáneos. Y si hay una pieza de mesa fundamental para Canadá, un poco invento de la estilística canadiense, es esto que llamamos la mesa de picnic, ¿no? Tiene tantas variantes. Bueno, la de madera, todavía abulonada, atornillada, es clásica de Canadá, en muchas versiones. Sería un mueble característico y típico de Canadá. Ven, acá tenemos otras versiones en otros colores, con sus medidas. Es decir, los asientos, bueno, son bancos de tablas, pero está todo unido. ¿No es así? Ahí está todo desglosado por piezas. Es una mesa, la mesa de picnic le llaman, muy popular. También con bancos, con apoyabrazos, no hay que condenarse solo a los bancos largos. Bueno, y hasta aquí tenemos la propuesta de estilo canadiense. Es muy simple, sencillo, tiene que ver más con la influencia rústica. Por supuesto que los muebles de Estados Unidos se sirven de guía para poder ponernos en clima, porque Estados Unidos tiene más variedad, ¿no? Que lo tuvo Canadá. Y con esta sensación de mapa de pioneros y brújula, me despido y espero que les haya gustado el estilo canadiense. Vuelvo a reiterar, para poder comprender estas estilísticas les conviene estudiar primero la historia del mueble. Está completa en el Canato, por lo menos Francia e Inglaterra están todos los capítulos. Y este tipo de estéticas, al igual que pasa con el mueble norteamericano estadounidense, lo van a poder comprender mejor. Muchas gracias. Hasta el próximo video.